sabéis todos, esta exposición trata de la gran diversidad geológica, que no se puede resumir en un pequeño grupo o unos cuantos grupos, puesto que no sería entonces la gran diversidad geológica. Por lo cual, hoy va a ser un recorrido más limitado, porque esto requiere al menos 4 o 5 visitas de varias horas cada visita, para poder entrar un poquito en profundidad. Hoy vamos a hacer un recorrido, creo que es la primera vez, por lo cual es necesario. Es un poquito más duro el recorrido de hoy, como por ejemplo la mineralogía, con las estructuras especiales, con la parte de la mineralogía histórica y los fósiles de nuestro entorno. Es más ameno, pero claro, hay que empezar por algo. Entonces he decidido empezar por un recorrido idealizado por la superficie de la Tierra, por los materiales, primero, que se depositan en charcas efímeras, en lagunas, en mares, también en desiertos, en torrentes, un poco la sedimentación química y la sedimentación de trigo. Y después hacer un sondeo idealizado, atravesando todos los materiales que van apareciendo en ese sondeo, hasta llegar al manto terrestre, de forma gradual. Evidentemente es idealizado, porque no se va a encontrar en pocos sitios una secuencia tan perfecta como está aquí expuesta, tan gradual, ¿vale? Entonces la primera mesa es un poco complementaria, no sigue esa secuencia que es el paseo por la superficie terrestre y luego entrar en profundidad hasta el manto terrestre. La primera muestra es un pequeño resumen de las cosas que hay por aquí. Ya lo veremos un poco más adelante donde están las pegmatitas. Drusas de cuarzo, que son fracturas. Evidentemente el fluido rico en sílice que circula por una fractura se debe anteriormente a que ha habido una falla. Ese fluido residual que está por todas las zonas colindantes a las fallas se inyecta. Si no satura el filón, la fractura, pues pueden quedar huecos, pueden quedar espacios, porque la forma de cristalizar es desde fuera para adentro. Se va saturando, es como se obstruye una arteria, ¿no? Con el colesterol, por lo mismo, ¿no? Se va saturando por las paredes y poco a poco se va concentrando en el centro. Si no hay suficiente alimento silíceo, evidentemente queda un espacio y ahí los cristales se pueden desarrollar según su estructura cristalina. Esto que veis aquí es sintético, esto es silicio puro, silicio metálico, o sea, metaloide, es un metaloide, es un semiconductor, a veces actúa como conductor y otras veces como aislante, por eso tiene unas características fenomenales para la alta tecnología, chips, para muchas cosas, ¿no? Pero vamos, es silicio puro. Es inestable, por lo cual está constantemente teniendo oxígeno y nitrógeno, sobre todo oxígeno. Y poco a poco se va enriqueciendo de oxígeno y se va formando cuarzo. Parece mentira que el cuarzo y este mineral gris, de color de aspecto metálico muy brillante, sea exactamente lo mismo, la única diferencia es los átomos de oxígeno. Nada más, no hay otra diferencia, los átomos de oxígeno. Según se va oxidando la capa superficial, se va convirtiendo en cuarzo, aunque no lo veamos. Esto es una pegmatita, que son las rocas madres de las piedras preciosas y de los minerales de uso industrial. Es decir, la mayoría de los minerales, de los elementos que se extraen para la industria, incluido el litio, el sodio, el potasio, el coltán, el molibdeno, mucho de esos minerales se extraen de las pegmatitas. Y por supuesto las aguamarinas, los topacios, algunas esmeraldas, se extraen de este tipo de roques. Un árbol petrificado, el Cretácico, hace 120 millones de años. Esta roca muy interesante porque se trata de unos organismos unicelulares con células gigantes. Se pueden ver las monocélulas formando parte de todo el organismo. Es muy peculiar, se extinguió hace 40 millones de años, inició hace 66 millones, en ese lapso de tiempo se desarrollaron y tal. Son protistas, o sea, es un reino que no tiene nada que ver ni con los animales, ni con los vegetales, ni con los hongos, ni con las bacterias, ni con las arqueas, no tiene que ver con nada.
es un reino aparte, que es un poco desastre, y todo lo que sobra, que no sabe dónde ubicarlo, que ha tenido vida, le meten en ese grupo, porque hay que clasificarlo de alguna manera. Brechas tectónicas, por ejemplo, cuando una falla se produce y las superficies de rozamiento entre la roca encajante de la falla se desliza una sobre la otra, va atrapando rocas de su entorno, de la caja, las va triturando y los fluidos junto con los óxidos y otros elementos disueltos van cementando esas rocas y se producen las fallas de las tectonitas, que son estas brechas cementadas. Bueno, aquí por ejemplo esta piedra se trata de una roca que anteriormente fue una arcilla organógena, el color negro deriva de ahí, que ha sido sometida a metamorfismo regional tectónico y ha hecho que ciertos minerales se reajusten por esas diferencias de presión y temperatura y salgan otros minerales diferentes a los que la roca en sí tiene, como son las atalicitas. Ahora mismo, pues, posiblemente sean corneadas. Algunos fósiles, algunas estructuras biológicas, y bueno, vamos a pasar. Entramos en el camino idealizado, a superficie. Esta mesa va de sales, ¿vale? No solamente el cloruro sódico, como la sal común, que ahí la podéis ver, como otras sales, como es una sal de hierro, una sal de zinc y luego una sal de sulfato cálcico, formando estas estructuras tan curiosas, bien cristalizadas. Si no se ve la estructura cristalina en sus caras externas, es porque el grado de enfriamiento ha sido muy rápido, ha precipitado muy deprisa y no ha dado tiempo a que los átomos se puedan ordenar con una morfología bien formada, estructuralmente hablando. Estos son del Coite, que tienen más de 200 millones de años de antigüedad, y estas en cambio son sales de Limón, de Guadalajara, que son actuales. O sea, que se vea un poco la diferencia de época. Seguimos en otro tipo de sales, que son los yesos sacaroideos, que tienen una estructura mucho más fina, que son los alabastros. Ahí los podéis ver. Y luego hay otro tipo de yesos, que es el yeso fibroso, que son como fibras que crecen normalmente en las fisuras, en las grietas que se van produciendo en los yesos. Hay una removilización de esos sulfatos cálcicos y luego cristalizan esas fracturas en forma acicular, formando estructuras paralelas y a veces radiales. Lo demás son los elementos que se forman en surgencias de agua, en cascadas, en algunos lugares donde el agua queda saturada de carbonato cálcico y aprovecha raíces, juncos, cañas, hojas, para sobre eso cristalizar, o sea, crecer y formarse. Son las tobas calcáreas. Ahí podéis observar algunas cañas, alguna hoja, una impronta de alguna hoja, y la parte derecha son los rizolitos, las raíces que han quedado enterradas, que han ido poco a poco sustituyéndose y formando otro mineral. El núcleo desaparece. Por eso esto es un rizolito actual que está en proceso de fosilización por fuera. Son las capas calcáreas. Las bacterias tienen mucho que ver, que están en todos los ambientes, por lo cual muchas veces lo que hacen es depositar o ayudar a que el carbonato cálcico se vaya fijando. Estas son actuales, pero por ejemplo, este rizolito, que es muy parecido a este otro, prácticamente son iguales, este es cretácico del Albense, tiene 110-120 millones de años. Tiene el cuerpo de haber tenido el palito de la raíz. Rizolitos mucho más claros, con el agujerito en medio. Incluso alguno, como esta sección que he podido hacer, dice, bueno, un rizolito, pues sí es un rizolito. Lo que pasa es que, claro, la concentración de hierro que tiene cementante ha hecho que la arena donde ha quedado enterrado
se concentre más ese cemento en torno al rizolito. Bueno, aquí podéis ver raíces, estas son pérmitas, estas son de 260 millones de años, nada menos. Pensar que los granitos de la sierra se han levantado hace 40 millones, más o menos. Esto tiene 260 millones de años. O sea, los granitos estaban en plena formación a más de 20 kilómetros o 15 kilómetros por debajo de la corteza terrestre cuando estas plantas estaban vivas en la superficie. Es extraordinario imaginar eso. Bueno, muy interesante. Un yeso del Coipe, también de 260 millones de años. Ese Montevideo tiene mucha concentración de hielo, por eso tiene ese color. Bueno, aquí ya entramos en rocas que han sido sedimentadas en lagos. En lagos y en mares. Una parte son lagos y una parte son mares. En este caso son sepiolitas, paleoskita, que es el cuero de montaña que llaman, y los ópalos. Todo tiene una relación directa con la vida, porque eran unos esqueletos silíceos de diatomea, radiolarios, foraminíferos, que de alguna manera, cuando la gran mortandad que había en ese momento, saturaba los fondos de estas lagunas y por precipitación daban sepiolitas. Sabéis porque la gasolinera se utiliza como absorbente, es muy porosa y es capaz de cargar mucha agua. Pero con el paso del tiempo envejece, entre comillas, y se va transformando en ópalo. Es una sustitución iónica y de cristalización que va formando el ópalo. Ahí se puede observar. Incluso se ven nódulos de sepiolita ya en proceso de transformación en ópalo. Es muy curioso ver esa transformación tan gradual que se va dando. Ahí se puede observar. Y luego en esta otra piedra se ven los oolitos, oncolitos y pisolitos. Es decir, unas estructuras producidas por las bacterias que utilizan gérmenes o semillas y sobre ellas van depositando el carbonato cálcico y van formando capas concéntricas como si de una cebolla se tratara. Están muy estudiadas por los biólogos y también por los geólogos y bueno, realmente es así, son organismos unicelulares las que han generado esas capas concéntricas unas con otras. Son muy bonitas de ver. Incluso algunas tienen una estructura muy definida. Aquí ya entramos en los mares y también en lagunas, o sea, en charcas endorreicas, el agua no ha vertido sus aguas al mar, y ahí la concentración de carbonato cálcico ha hecho que evapore todas esas aguas y cristalice el carbonato cálcico, procedente a veces del calcio de los organismos vivos y también el CO2 ambiental, que evidentemente tiene más densidad que el aire y hace que baje a los mares y reacciona muy fácilmente con el carbono, el carbonato de los organismos y forma la caliza. O sea, la caliza es un poquito el cubo de basura ambiental, por definirlo un poquito así a grosso modo. Hay cavidades que bien por gases, bien por agua, bien por disoluciones, que forman geodas. Y sobre esas, luego después, todo el mineral, todo el material resultante puede recristalizar formando cristales de calcita muy vistosos como podéis observar. Una pregunta, Martín. Sí. ¿La sepiolita lo que forma Pablo de los Sí. Es un silicato, es una roca sedimentaria, ya te digo, producida por organismos en su gran mortandad. Porque absorbe muy bien el líquido. Claro. Si solo miras por un aparato, un microscopio, y ves que está lleno de poros y de tubos y de la leche. O sea, es muy porosa y esa, por las diferentes fuerzas del agua, de adhesión y de cohesión, genera la capilaridad y gracias a ese proceso físico hace que el agua pues, vaya a la roca ese sentido. Es un proceso bastante estudiado. Bueno, aquí entramos ya en otras rocas, en las mixtas o intermedias. Aquí son las margas, que ni es caliza ni es arcilla. La arcilla sería detrítica y la caliza es una roca
de precipitación química, los iones van disueltos en el agua. Evidentemente las margas, que son las primeras, son de un estuario normalmente, o de una zona lacustre en donde ha habido una contaminación por aguas que han sido arrastradas por las lluvias o por torrentes que se han contaminado de arcilla, se han mezclado con los sedimentos calcáreos y han formado una roca nueva conocida como marga. Es una de las materias primas del cemento pobre. Evidentemente estas margas son mucho más especiales, porque les voy a poner una marga simple. Pues pongo unas margas que tienen bioturbaciones, unas margas que tienen hojas, unas margas que están creciendo piritas y unas margas calcáreas que crecen las dendritas de pirolusita, que no son fósiles, aunque realmente lo parecen. Son estructuras que se dan, que cristalizan en forma de dendritas, como el cerebro, como las neuronas del cerebro, en forma de dendritas. A continuación hay un grupo de lutitas. Ahí ya no hay carbonato calcio, ya ha desaparecido. Pues estas rocas pasamos a las rocas sedimentarias de grano más fino. Porque luego estamos haciendo una visita gradual de la corteza terrestre. Por eso ahora toca lo que no tiene carbonato calcio. Ya estos minerales, estas rocas, ya no son de precipitación química, son detríticas, aunque sean muy finas. Aunque haga falta un microscopio para ver los cristales que la integran, son detríticas, como son todas las lutitas que anteriormente fueron arcillas compactadas. Hay cosas curiosas, por ejemplo, aquí veis como si fueran ojos, con una corona de color verdoso, cuando la roca es roja, y eso se debe a que el carbono que está contaminando esa lutita por arrastres fluviales que ha caído en ese depósito fangoso, ha hecho que genere un ambiente reductor y está tirando del oxígeno, está quitando el óxido de la roca. Por eso se ve ese cerco o esa corona, se debe a un ambiente reductor que provoca el carbono que ha caído en ese lodo arcilloso rico en hierro. Ya ha quitado el óxido. A continuación, por ejemplo, esa muestra que está encima, la de arriba, es muy interesante porque indica la polaridad de los estratos. Es decir, los estratos, por la tectónica, están en constante movimiento. Cuando se hace un estudio geológico y se intenta poner cronológicamente los estratos, cómo se han situado, cuál es primero, cuál es después, para hacer los estudios, pues necesitan una serie de indicadores que les digan cuál es el que va abajo y cuál es el que va arriba, cuando puede estar totalmente revuelto, como luego veremos al final. Es bastante común. Pues ahí se ve claramente que hay un paleosuelo, hay una franja más oscura, que ha sido un suelo antiguo, que ha estado mucho tiempo a la intemperie y se ha enriquecido de hierro. Las aguas ferruginosas, se va evaporando el agua y se va concentrando el hierro sobre una película y se oxida mucho. Entonces después, posteriormente, la lluvia hace que ese hierro también percole por los intersticios de los granos de la arenisca y vaya contaminándose las capas inferiores. Evidentemente las capas superiores, por gravitación, no se contaminan. El hierro pesa y lo que hace es bajar, no subir. Y se ve claramente que el piso superior, el estrato superior, está completamente limpio de hierro. Es un indicador perfecto. Hay muestras muy curiosas que se ve los diferentes tamaños de granos, los diferentes bandeados, porque son momentos diferenciados de sedimentación, son diferenciaciones sedimentarias. ¿Puede haber con esa distancia de años? ¿Qué periodo puede haber? Eso tiene que estudiar. Hombre, no es mucho porque es el mismo periodo, eso es también cretácico inferior medio, por decirlo de alguna manera. Son también de 120, 100 millones de años. O sea, el parámetro mínimo que se utiliza en geología es el millón de años. O sea, en mucho tiempo, poco tiempo, el parámetro mínimo, 1 millón de años, eso se rompe, porque estaba muy sensible. Yo por la Mira, esto se ve claramente cómo se forman las capas de carbono. La minería española
normalmente tiene un problema, y es que las capas de carbón que tienen que explotar en Asturias o en León y tal, no suelen estar horizontales, suelen estar verticales por la tectónica. Claro, extraer el carbón bajando en profundidad no es lo mismo que a cielo abierto, como pasa en Inglaterra, que las capas están de carbón como están. Quitan la parte de arriba, van quitando, cuando aflora, la recogen toda la capa entera y no tienen que hacer tanta minería. Bueno, ya una vez que ya dejamos las rutitas, entramos, que son los sedimentos más finos, entramos ya en las cuarcitas, que anteriormente fueron arenas. Aunque parezca mentira, estas rocas que son muy duras, que son la materia prima de las hachas prehistóricas, con esa factura concoide, con ese corte tan afilado, que anteriormente fueran arenas, pero han sido sometidas a metamorfismo regional, por la tectónica de placas. Entonces, hay algunas que evidentemente tienen un bajo metamorfismo, prácticamente diríamos que es una diagénesis, es un proceso mucho más corto. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, se pueden observar cuarcitas ventifactas, veis esas caras poliédricas con ángulo que recuerdan a las dunas del desierto. Eso es la abrasión que se produce en esos cantos que han estado en un desierto, han estado sometidos a muchos años de vientos intensos, con partículas detríticas que actúan como si fueran proyectiles y poco a poco van desgastando la roca, dándole esa configuración, esa morfología. Están muy estudiados y demuestran la existencia de desiertos. Esa concretamente es de un desierto de Segovia, muy cerca de Cuesta. Y luego hay otras, que vamos a ver más adelante para otra visita, que son los desiertos sorianos. Soria, que es una zona húmeda, antes fue un desierto. O sea, el cambio climático tiene que existir y si no la Tierra estaría muerta. El cambio climático es necesario, es real. La Tierra tiene un núcleo que por la presión no puede ser fluido y eso actúa de dinamo y según los movimientos de la Tierra va haciendo que el casquete externo de la Tierra se vaya magnetizando e impide que ciertos rayos nocivos del Sol nos puedan atacar. O sea que es necesario el cambio climático, porque si no, eso no existiría, no estaría en movimiento esa rotación, el Sol nos abrasaría, como pasa en Marte o pasa en la Luna. Luego el cambio climático es necesario e imprescindible. Si no hay cambio climático, la Tierra está muerta. Eso lo entendamos así. Otra cosa que sea demasiado precipitado, eso ya es cambio, pero eso que quede claro. Bueno, hay cuarcitas, por ejemplo, que todavía mantienen los restos vegetales, las improntas. Otras cuarcitas que por su poco grado de metamorfismo todavía tienen los protolitos de formación de esa cuarcita, es decir, ¿de dónde proceden esas cuarcitas? Se ven restos de arena, se ven restos de conglomerado, se ven restos de cantos. O sea, es muy curioso de poder observar lentamente, no tan deprisa como vamos. ¿Vale? Y luego ya las brechas, algunas tienen cenizas volcánicas que han servido como cemento, como por ejemplo la primera, y los clastos que estaban próximos a esas manifestaciones volcánicas se han cementado por la lluvia de esas cenizas, junto con agua, claro, es evidente. Una pregunta. Sí. Las cuarcitas, cuando el grado de metamorfismo es muy bajo, se podrían llamar areniscas o nunca. Sí, claro. Si la arenisca, si una roca rica en silicio, si da una arenisca, la intenta rayar y se raya y se deshace un poquito, es una arenisca. Si ves que el acero se te queda ahí grabado, ya es una cuarcita. Es una diferenciación muy básica, pero puede servir. Hay todos los términos graduales, con lo cual no se puede asegurar, habrá un caso que tengas alguna duda. O lo puedes decir que es una arenisca que está en proceso de ser cuarcita. Pero claro, una vez que emerge, ya la diagénesis, la presión de carga o el metamorfismo ya no está actuando. Luego va de forma retrógrada, va retrocediendo y vuelve de nuevo a ser arena, lo que fue en su día. De hecho, a las cuarcitas les pasa eso, metamorfismo retrógrado, que se da mucho por las diferencias climatológicas y de otro tipo. Bueno, pues ya entramos en otro tipo de metamorfismo.
un metamorfismo muy desconocido por mucha gente. Se trata del metamorfismo térmico o de contacto. Es un metamorfismo producido por los volcanes. No por los volcanes, además, también por los magmas. Los magmas, muchos de ellos proceden del manto terrestre. Lo que pasa es que según va ascendiendo, ese magma se va contaminando y se va descomprimiendo. Y abajo, si era muy sólido, al quitar presión es más fluido. Por eso el núcleo, por ejemplo, es denso, de tanta presión que no puede estar fluido, tiene que estar denso, litificado, por decirlo de alguna manera. Ese calor que cede esos magmas va haciendo que los minerales y las rocas que se encuentran en su proceso, en su parte cercana, se removilicen, se plastifiquen y que vuelven otra vez a cristalizar de nuevo. Hay un proceso físico, no químico. Con la misma materia, lo que hacen es recristalizar y se forman los mármoles. O sea, el mármol no es un granito pulido, no es una caliza pulida. Tiene que haber recristalizado para llamarse mármol. Estamos muy mal acostumbrados a llamar a todo mármol. Todo lo que brille está bonito es mármol. Evidentemente, el mármol tiene que ser calcáreo para que sea mármol. Y después tiene que haber habido una recristalización para que se llame mármol. Pues aquí están los mármoles. La primera fila son mármoles de una cantera romana. Los mármoles rosa eran muy importantes y se dispersaron por todo el imperio romano. Tenemos un vasto imperio, pues había mármoles como que de Carrara, los que no sabían en este caso, son de un pueblecito de la Ruta de la Plata, que se llama Almadén de la Plata. En Almadén de la Plata hay unas canteras romanas, ahora es un basurero. Bueno, si siquiera eran unas canteras romanas, evidentemente el cuarzo rosa se aprovechó al máximo. Ahí las coordenadas. De hecho, yo estoy muy apenado de una cantera ideal, era un paraíso para los geólogos, también para la flora y para la fauna, y creaba un microclima, la cantera de los remedios de Correa. Eso alguien muy lúcido le dio, pues, y esto hay que restaurarlo porque es un agujero. Bueno, estaba lleno de animales de todo tipo, porque había siempre agua permanentemente, unas plantas que desolaban en otro lado, y luego unos ejemplos impresionantes de una roca que está entre medias, acabada, entre las rocas magmáticas y las rocas ultrametamórficas, con todas las texturas posibles, con una mineralogía sorprendente, y una flora y una fauna sorprendente, y ese objetivo que era de primer orden, que podía haber sido una escuela súper importante, según ellos lo han restaurado. Han destrozado un patrimonio bestial. Es como si aparece una pieza romana maravillosa de los mosaicos divinos, y de pronto dicen, no, esto es una ruina, esto es una mierda, hay que quitarlo y hacer aquí unas congregaciones, lo que han hecho. Y así están haciendo muchas cosas de estas, que después de gran esfuerzo y mucho dinero también invertido por parte de empresas privadas, que no buscaban ese fin, pero que al final lo han conseguido, es bueno no ser tan extremistas. Hay que buscar siempre un término medio y estudiar de verdad, en profundidad, sin dejarse influir por otras gentes, para ver qué es lo que merece y no merece. Bueno, luego ya, una vez que hemos terminado ya de las rocas metamórficas térmicas o de contacto, entramos en metamorfismo regional ya de más bajo grado. Regional, no de contacto. Regional. Lo que hace que las zonas de solución, las placas oceánicas, se introducen debajo de las placas continentales y se produzcan multitud de magmas, y eso influye a toda la región, por eso se llama metamorfismo regional, y hace que en diferentes alturas el metamorfismo sea mayor o menor grado, dependiendo de en qué situación se encuentre y cómo han sido afectados esos materiales. Las lutitas normalmente son unas arcillas oceánicas, en este caso son oscuras o uranógenas, ha sometido al metamorfismo regional más bajo. Es curioso ver esta especie de columnas o de palos o de prismas, muy curioso, muy alargados o muy finos. Eso se debe a que la pizarrosidad va en una dirección, las fracturas tensionales del metamorfismo van en sentido contrario a 90 grados, y eso hace que cuando se encuentran exista una disyunción columnar,
como está pasando aquí. Son las columnas, que es la intersección entre la pizarrosidad y los planos de fracturación, las fracturas tensionales. Qué muy curioso. En esta pizarra veis andalucitas, que son unas diasconitas. Suelen tener forma de cruz en su parte interna, o con formas muy curiosas. Ahí se han tenido que formar a más presión y más temperatura que la pizarra. Lo que pasa es que en su día esas pizarras fueron corneanas. Y ahora, con el paso del tiempo y salir al exterior, pues lo que han hecho ha sido regresar en el metamorfismo. Y ahora mismo ya haber un metamorfismo, lo que hablábamos, retrógrado, y ha hecho que la córnea vuelva otra vez a ser lo que era antes, pizarra. Y con el tiempo volverá a ser otra vez rutina, o sea, arcisa. O sea, son procesos bastante habituales. Entramos en un poquito más del metamorfismo, que es el metamorfismo de bajo grado. Ahí se dan las filitas, donde hay muchos minerales que hace falta ya pues, lupa para poder diferenciar. Aquí ya se ven bien a vista, pero claro, prefiero que se vean un poquito y hablar de las filitas. Los cristales resultantes siempre son de pequeño tamaño, porque el metamorfismo no les ha permitido crecer más. ¿Vale? Entonces, aquí podéis ver, por ejemplo, que son granadas. Granadas muy chiquititos, de tipo almandino, con las micas semicíclicas muy finas. Eso es el primer grado de metamorfismo. Bueno, el primero son las pizarras, el siguiente grado sigue ese tipo de roca, las filitas, siguen los esquistos. Aquí ya veis que los minerales son más grandes. Mirad que estas bolitas que tamaño tienen, más grandes. Entramos en el mismo metamorfismo con diferente temperatura y diferente presión, por eso se puede formar dentro de la misma sustancia química diferentes minerales, solo por el grado de presión y temperatura, sin cambiar la química, como puede ser la fimbrolita y como puede ser la andalucita y la cianina. O sea, la cianina, esta fruta bonita, la andalucita y la fimbrolita es exactamente la misma sustancia química y va a cambiar de una a otra dependiendo de las condiciones físicas del subsuelo. No las químicas, sino las físicas. Y va cambiando el mineral. El mineral está en constante desequilibrio. A nada que varies un poquito las condiciones, va cambiando. Bueno, ya dejamos las rocas metamórficas bajo y medio grado y entramos en las de alto grado. Vamos profundizando en la corteza terrestre hasta llegar al manto. Aquí ya aparecen los neises. Se puede ver incluso la plasticidad de algunos neises, cómo se forman los pliegues, cómo los cristales se elongan, se estiran como si fueran chicle, dando esas morfologías tan peculiares. ¿Bien? No vamos a entrar en más. Después están las migmatitas. Las migmatitas son las rocas que han sido sometidas a más presión y más temperatura y realmente ya casi son granitos. No tienen una estructura neisica, tienen una estructura bandeada porque hay parte antigua y parte moderna del magma, que ha sido recristalizada y más removilizada, en estado plástico y fluido, influyen a los dos. En las anteriores solo es el estado plástico, no es el fluido. En cambio, en las migmatitas ya empieza a haber un poco de estado plástico y estado fluido, y empieza a haber recristalizaciones serias, hasta que se vuelve otra vez granito. Se llamaría granito de anatexia, granito de segunda formación, que son todos los granitos. Se puede ver contactos directos, se puede ver el contacto de granito con una migmatita a través de una falla que ha tenido una inyección magmática, y es una pieza espectacular, hasta llegar a las granulitas y eclogitas. Es este y este. Las granulitas son rocas que ya no tienen cuarzo, todos son silicatos, pero no tienen cuarzo sobrado, porque ese magma es un poquito más mágico, un poquito más básico. Serán justo en la zona de subducción. Donde aparecen esas rocas es un indicativo de que una placa oceánica, basáltica, se ha introducido debajo de una placa más máfica, más ácida del continente.
Y justo en esa intersección de la placa, el asfalto que va entrando del océano, por las dorsales oceánicas, por la expansión de las dorsales oceánicas, eso va haciendo que se formen unas rocas nuevas con menos índice, que se llaman granulitas. Y hay otras que también se están formando un poquito más básicas, ya suelen tener minerales de alta temperatura, de nucleación de alta temperatura, que son las eclogitas. Ver, toda la secuencia es esta, ¿vale? Granulitas, eclogitas, y luego ya entramos en las rocas metamórficas, que son las anfibolitas. Anfibolitas. Son espectaculares. Esto es una colección bastante completa de tipos de anfibolitas, ¿vale? Derivan de rocas máficas, o sea, félsicas, o sea, máficas, sí, máficas, oscuras, muy básicas, pobres en sílice, aunque todos lo forman los silicatos, pero suelen ser de rocas procedentes del manto terrestre, volcánicas muy básicas, muy metamórficas, y están cargadas de anfíboles y algunos piroxenos, y también pageoclasas cálcicas, o hay pageoclasas sódicas, más cálcicas que sódicas, aunque también luego, por la continuidad de la serie de Bowen, se va transformando en una pageoclasa, que son las blancas, los cristales blancos son las pageoclasas, y los oscuros son los anfíboles. Se va transformando, van perdiendo los iones de calcio y se van sustituyendo por iones de sodio. Y eso es un paso muy gradual, muy regular, muy uniforme. Todo depende de la temperatura que tenga en ese momento ese fluido, o esa parte del magma plastificada. En este caso del magma, puesto que si no, habría cristalizado de otra manera. Pero bueno, rocas metamórficas de alto grado, procedentes de rocas más máficas o básicas. Son muy interesantes. Aquí hay bandeados de piroxenos y anfíboles. Muy curioso de ver. Un árbol, una conífera petrificada, también de albense, de 110-120 millones de años. Y una vez que ya hemos visto las rocas metamórficas, ya hemos visto todo los grados de metamorfismo que hay, desde la superficie hasta el metamorfismo, hasta 10 kilómetros de profundidad. Estamos en el kilómetro 10 ahora mismo. 10, 12 o con mucho 15, más no, porque ya a más profundidad, por el gradiente térmico y las presiones que están generándose en la corteza continental, no serían esas rocas, estarían ya fundidas, si es por debajo. De hecho, los magmas, cuando ascienden, no pueden subir de los 10 kilómetros. En los 10 kilómetros se queda el magma retenido porque las rocas superiores son más frías. Entonces no puede romper, no puede continuar. Solo escapan por fracturas. Y pueden formar volcanes o pueden formar filones del mismo magma, pero a través de fracturas, que no llegan a salir. Si salen, son volcanes. Bueno, de esa, sí. Cómo se forma sin importar. O sea, porque pasa de ser una zona, un árbol orgánico con células vivas, ¿cómo pasa a ser un mineral? Digo que es muy... Claro, no complicado, no es muy sencillo de imaginar. Las células orgánicas tienen una vida muy corta y se desintegran o se descomponen. Y ese espacio que han reservado, que ha quedado, es relleno por aguas que tienen disoluciones de diferentes elementos, iones de diferentes sustancias que van sustituyendo esos huecos que han ido quedando por la materia inorgánica. Se sustituye la materia orgánica por la inorgánica. Es la forma de fosilizar. Claro, hombre, por eso en multitud de bosques enormes que se sabe que ha habido, nunca llegan a fosilizar. Por eso muchos animales que se mueren en el campo no fosilizan,
tienen que dar unas condiciones muy especiales para que el fósil se pueda procesar. Bueno, ya entramos en las rocas volcánicas. Es lo mismo, son magmas que también pueden tener diferente química y diferente estructura, dependiendo de la composición de ese magma. Los magmas, por lo general, van cambiando su química. Según van ascendiendo, van digiriendo todas las rocas de caja que van encontrando en su paso y se van haciendo más ácidas, se van cargando de silicio. Y muchas pierden aluminio, se enriquecen de silicio, el magnesio desaparece, o sea, es un poco peculiar. Esos procesos se dan. Bueno, en este caso, las primeras rocas, por ejemplo, corresponden a la Ciudad Real, son los volcanes de los campos de Calatrava. Suelen ser, en este caso, muy tipo estrombolianos, porque hay muchos clastos, ha explotado, muchos volcanes han explotado, son muy recientes, tienen 4 millones de años, 5 millones, son bastante recientes, y se pueden observar, por ejemplo, bombas volcánicas de su fragmento, de una bomba volcánica, formada, seccionada por los clastos, por los piroclastos, ahí se puede observar. Lavas cordadas, humitas, que es todo prácticamente gas, no pesa nada, un poco todo. Y esto ya son andesitas de Cabo de Gata, ¿vale? Que están cargadas de anfíboles, ahí lo podéis ver, que es muy típico, que es una roca intermedia entre el basalto y los granitos. Bueno, y aquí ya están las rocas volcánicas de Atienza, de aquí de Guadalajara, muy cerca de aquí. Sí, son andesitas, equivalen a las riolitas magmáticas, en este caso son intermedias, y son ácidas y son básicas, es un proceso intermedio. Lo curioso es cuando esta colada discurría por un suelo arenoso, rico en agua, pues esa licuefacción que se produce con la presión, el agua sube, y como está a una enorme presión, funde los silicatos, la sílice, y ese agua resultante a esa presión enorme, posiblemente superior a 1000 atmósferas, a 1 kilobar, ¿vale? Se introduce por las fracturas que se van produciendo en la corteza, porque enfría más rápidamente que el núcleo, se va inyectando y va formando cámaras que se van rellenando de algo exógeno. No tiene nada que ver a lo que el magma expulsa. Son elementos que van disueltos en agua procedente del suelo, no del subsuelo, del suelo. Según se va comprimiendo, eso va atacando químicamente a esos minerales, los va ionizando, se mezclan con el agua y se inyectan con las fracturas y crean estas estructuras tan curiosas. Otro día se verán las amatistas, las ágatas que forman estas inyecciones hidrotermales de las andesitas de Atienza. Son una preciosidad. Hay jaspes, hay cuarzos verdes, hay un montón de mineralogía muy curiosa. ¿Y tú no lo sabías? Aquí están las riolitas, que es como un granito de tamaño mucho más fino, porque el grado de enfriamiento ha sido muy brusco. Al ser muy brusco, los cristales no les da tiempo a crecer, porque enfrían antes de que se desarrollen grandes, por lo cual sí se desarrollan, pero de tamaño micro, o cripto, depende. Por eso son riolitas. Y esto que veis aquí es muy curioso, porque son cantos que un volcán estromboliano ha arrancado de su trayectoria, los ha lanzado al aire, han caído sobre un magma incandescente y han vitrificado y cristalizado. Es curioso. Y muchos de ellos se han llegado a disolver. Además son cuarcitas que han sido parcialmente digeridas por el calor del volcán y ha recristalizado su superficie en epidotas y prehnita, silicatos cálcicos, y además recubierto por una capa vítrea, que no es cristal, es vidrio. O sea, es muy peculiar. Y aquí se pueden ver incluso los impactos de las rocas sobre estos piroclastos de esta zona magmática efusiva. Esto que veis aquí es el auténtico almagre, como se conoce almagre. Almagre es una arcilla que ha sido recocida o cocida por el calor de un volcán. De hecho,
tiene una estructura igual que un azulejo. Vítrea, concoidea, corta y suena como si fuera exactamente... Es una arcilla, una arcilla, es como un azulejo, ¿vale? Es el almagro, es la arcilla cocida con posiblemente, pues sí, o sea, pues no, fija la tipología, no la había observado, buena observación, fíjate, ni lo había pensado. Chicos, está siendo dimenso. Yo no sé si dejar esta para otro día, porque es muy interesante. Estas, las luquitas, bueno, aquí hay mucha aplicación, muy bonita. Estas luquitas que veis aquí, mirad qué textura tiene, parece enteramente piel de dinosaurio. No es nada conocido. No es nada conocido este tipo de texturas. No está nada estudiada hasta ahora. Hay científicos que lo han visto y no me han dicho todavía nada, están mirando a ver si hay algún paper, alguna cosa hecha, pero parece ser que no. Sí. Sí, todo lo que os estoy diciendo es de España, todo. Y la mayoría de nuestro entorno, el viejo, un poco más. Esto es increíble, la diversidad geológica, por eso es importante. Y cuando hicimos la visita al Museo de Piedras de Colmenar, os dije, no os podéis perder lo que estoy preparando en Tres Cantos, porque es espectacular. No hay ninguna colección con tanta diversidad como esta conocida. No existe ni en museos, ni el de minas, ni el de ciencias, ni nada. Lo educativo que es esta colección es sorprendente. De hecho, sí que merece que alguien se haga cargo de ella porque la quiero donar toda. Y no quiero ninguna conversación con la condición de que sea visitable de forma gratuita. Ahí estoy, pues si alguien me dice, oye, es que sí, que la vamos a exponer de forma permanente. En eso estoy y eso es lo que quiero. Yo lo que puedo hacer algo, como dicen, que haga. Pues eso. La verdad, el chiste malo. Bueno, esto es una cosa muy pequeña. Imaginaros en el Carbonífero, hace 300 millones de años, un estrato, un estrato de arcisas, y en profundidad, pues bien porque ha habido agua residual, bien porque ha habido algún elemento contaminante por algo, o algo biológico, eso hace que se generen nódulos. Cada nódulo tiene una explicación, no podemos, hay que generalizar un poco, pero cada nódulo merece la pena ser estudiado y saber qué es lo que ha pasado para que eso se pueda dar. Pero sí que es cierto que hay cuerpos más o menos esféricos lenticulares que se forman en profundidad, y esos nódulos, cuando el hombre los extrae al exterior, existe una descompresión. Se descomprimen, porque están confinados con mucha presión, y cuando se los saca fuera se descomprimen. Al descomprimirse, si se humedecen, si les cae agua, lo que hacen es se hidratan. Al hidratarse, se escaman. Y al escamarse, después con el paso de varios años, 20, 30 años, se pulen por los agentes atmosféricos. Entonces esto es producción de un nódulo, descompresión del nódulo, hidratación del nódulo, escamación del nódulo y pulimento de los agentes atmosféricos. Se tienen que dar todas esas condiciones. Si no se dan todas esas condiciones, esto no existe. ¿Y qué minerales son? Pues es una arcilla rica en carbonato cálcico y en hierro. Casi, vamos a decir, una siderita. Carbonato cálcico, hierro y arcilla. De ahí el color. Entonces es espectacular. Este es el nódulo. Este es más áspero, digamos, por el pulido que hace. Claro, porque ha estado menos tiempo sometido a las condiciones. O porque a veces los elementos de esa rutita son más duros de ser pulidos por los agentes atmosféricos. Esa es la diferencia. Has dicho que por la acción del hombre. Sí, porque es que si era de forma gradual, desaparece antes de que se forme así. Acción del hombre me refiero a una minería. ¿Vale? Por ejemplo, en Puerto Santa, tengas eso. Si el hombre no los trae rápidamente, esos procesos se alargan en el tiempo y no se producen. No tiene nada que ver con el volcánico, No,
No, nada. Son estratos arcillosos, deleznables, que se encuentran nódulos en su parte interior, han sido extraídos de forma rápida, se han descomprimido, se han hidratado, se han escamado y se han pulido. Y la composición es esa, es arcilla, que es un material detrítico, junto con química del carbonato cálcico y del hierro. ¿Es eso? Sí. 20 años, 30 años. Si no, no se da. Y es más, ya se llega tarde. Porque encontrar esto es complicado. Sí, pero como se moja, ya no solamente se escama, sino que se fractura. Por eso encontrar un nódulo entero cuesta mucho. Todos están fracturados. En escombreras que ahora son basureros. O sea, es una cosa extraordinaria. Bueno. No desaparece. Y estos ya están desapareciendo. Hay muchos que lo vas a coger y se te medio deshacen la película. Estos se han rescatado de casualidad, pero ya no hay poquitos, hombre, hay, pero como tienen que estar expuestos a la intemperie, aunque estén enterrados en los sedimentos, no tiene una morfología muy fea. Están excavados y no pulidos. Pues eso. Sí, qué curioso. Pues eso será nada. Porque eso claro, muy rojo, eso pinta. Eso. Bueno, ya hemos dejado las rocas metamórficas y este pequeño paréntesis que hemos hecho dentro del paseo idealizado para la corteza terrestre. Porque sabéis que ya estábamos a 10 kilómetros de profundidad. Ahora vamos a ver unas rocas que se pueden encontrar entre medias de los 10 kilómetros y más abajo incluso, que son las pegmatitas. De las pegmatitas, ya en otra ocasión ya os he hablado de ellos en la visita de Colmenar, que son la roca madre de la mayoría de las piedras preciosas y de los minerales de uso industrial. ¿Vale? O sea, aquí se extraen cantidad de elementos químicos y también metales que son muy necesarios para el desarrollo humano, para su tecnología. Y aquí se extraen. Y además las piedras preciosas. No vamos a entrar en aguamarinas, topacios, aún esmeralda. Sí, son de ambiente filoniano. Normalmente son escapes de agua de un magma, tipo granítico, pero van cargados de muchos volátiles y dentes, agua, muy fluidas. Y eso hace que enfríe lentamente y los cristales pueden crecer más. Y esas aguas, como vienen de muchos lugares, han lavado muchas rocas. Y al lavar muchas rocas, llevan consigo muchos elementos que de forma natural ese magma a esa altura no las tiene. Por lo cual se contamina esa pegmatina de esos elementos y se depositan esos cristales que son tan necesarios. ¿No? Eso se toca mucho. Hay alguna pegmatina muy rara, que está formada por minerales como pilotas y palmoplasas, que no es normal para nada. Yo no conozco ninguna de estas. Muchos científicos no. Historia que va a ser. Ahí se están las cosas. Bueno. Ya entramos en las rocas ya que son esta y estas son filonianas. Estas se dan en fases, pero también son del magma. A veces hay una diferenciación magmática, por eso muchas veces ves el magma oscuro, aquí ves un magma claro, y dices, bueno, es diferente magma, no tiene por qué, porque hay una diferenciación magmática discontinua. Es decir, cuando un magma se está produciendo y según van cristalizando, van nucleando los cristales de más temperatura, van cayendo por gravedad al fondo del magma, ¿vale? Y se va haciendo más ácida la parte superior de ese magma. Y además, cuando asciende, se va contaminando de minerales de rocas que son también más ácidos. Por lo cual, la química del magma, según asciende, no tiene nada que ver la que parte a la que termina siendo. Hay una serie de
se puede estudiar en todos los libros y se puede que está muy estudiado. Bueno, pues ahí se ve claramente, esto es una bofita, es una roca, también rígida, de carácter básico o mágico, que no tiene razón. Tiene aspecto serpentiforme y de color verde, por eso lo decimos. ¿Vale? Luego están las típicas microdiolitas, típicas de Colmenar, que se han dado tantas canteras para dominar la vida. ¿Y por qué los adoquines tienen que ser precisamente de microdiolitas y no de granito? Pues porque antiguamente los carros en Madrid, las ruedas eran de hierro. Entonces machacan el grano pobre y lo trituraban y dejaban huellas. A los pocos años de circular los carros en las ruedas de hierro, las carreteras había que restaurarlas porque se llamaban surcos. Y era muy incómodo circular por surcos porque el carro se la de una forma. Al descubrir esta piedra, que es microcristalina, claro, ya no machaca, es muy homogénea, ya la rueda del carro no machaca grano, no sobresale. El contacto es mayor, la superficie de contacto es mayor que un granito. En un granito solo toca los puntos que sobresalen. Aunque la dureza de los minerales sea la misma, pero la estructura influye y lo chico. ¿Vale? Mira, cosas curiosas, por ejemplo, en esta posición, que yo creo que también es muy raro de poder observar, es que hay rocas como esta, que está cogido del Cabo de San Vicente, de Portugal. ¿Vale? El famoso mar de la zona de Alentejo, concretamente de Portugal. Pues esta roca tiene unas características muy peculiares, son unos cristales grandes de ortosa, o sea, de agujitas que son piroseros y de anfíboles que proceden del manto terrestre, ¿vale? Y se encuentran allí. Pero es que desde allí parte una falla que corta la península ibérica en diagonal, en dos. En teoría, debía de llegar hasta Gerona, desde un extremo a otro en diagonal. La tectónica, corteza se ha comprimido, ha habido retorno, ha habido muchas tensiones, y al final se producen fallas muy largas. Y esta es de 550 kilómetros estudiados. Lo que pasa es que a partir de ahí, las rocas son sedimentarias, por lo cual están tapando todas las rocas primarias que afloran en todo el entorno. Entonces, que es en Ávila. Y en Ávila tuve la gran suerte de encontrar el mismo filón, que son estas otras rocas, con la misma composición, la misma mineralogía y la misma dirección. Se supone que tenían en Plasencia, pero se sabe ya que siguen más hasta Ávila. Y ya en Ávila desaparece la falla. Y ya pues está enterrado, con lo cual se supone que si has llegado a 550 kilómetros, puedes seguir otros 500 más, porque no es normal que se pare ahí. Bueno, pues es muy peculiar. Y estas son las rocas ígneas. Lo mismo, la diferenciación magmática, en su ascenso, puede hacer de un mismo magma de diferentes aspectos, estructuras, cristalizaciones. Puede haber mezclas de magmas, puede haber magmas diferenciados. Esto es un tremendo mundos y efectivamente entorno, tanto físico como químico, en torno a los magmas. Y aquí se puede ver la diversidad de magmas que podemos observar de rocas de tipo granítica, granitoides. Los hay siliotitas, como asmica, como feldespato, sin feldespato, como cuarzo, de todo tipo, porque es todo muy complejo. Incluso se pueden ver algunos que son totalmente magnéticos. No son magnéticos, esos son imanes. Granito magnético, la gran cantidad de magnetitas que tiene. Incluso veis algunos estrellados de turmalinas. Bueno. Pensé que les había salido la ropa. Ojalá. Sería la leche. Sí. Pero fíjate que poca superficie tiene de contacto y cómo se el magnetismo externo. Bueno. Esas son las rocas ácidas. Las rocas félsicas. Y aquí entramos las rocas básicas, ¿vale? Entonces, aquí están las intermedias, entre el granito y las ultrabásicas, están las intermedias, que son las sienitas, no vamos a entrar en detalles. Ya no tienen cuarzo, esta roca no tiene cuarzo, ¿vale? Aquí está encargada de silicato, no tiene cuarzo. Y ya los gabros, que es el equivalente al basalto, pero plutonio.
Este ha enfriado en profundidad, no ha enfriado en superficie. Es lo mismo, pero tiene diferentes estructuras. Ya que llegaron nuevas cosas. Está formado por plagioclasas, piroxenos y anfibios. ¿Vale? Y ya entramos, porque estamos bajando en profundidad, porque cuanto más profundo, menos cuarzo existe dentro de la roca. El cuarzo tiene que siempre ser más apagado. Entonces, y ya entramos en el manto terrestre. Ya hemos atravesado toda la corteza terrestre y hemos llegado al manto. Y aquí en el manto nos encontramos las periodontitas y las runitas. Y las serpentinas, que son producto de la alteración de las periodontitas serpentinas. ¿Vale? Todos los que veis aquí, aunque no lo parezca, son olivinos. Olivinos, en vez de magnesio, que el olivino es la forsterita, esta se llama olivino fasalita, que es el olivino rico en magnesio, en hierro y no en magnesio. Hay todos los términos graduales. Está el olivino, que es un silicato de magnesio, y está el olivino, que es un silicato de hierro. Y entre medias se dan todos los grados. ¿Vale? Aquí es un grado extremo. Es un silicato de hierro olivino procedente del manto terrestre, que son los primeros minerales que nuclean en profundidad. Los primeros son los olivinos. Luego son los piroxenos, luego los anfíboles y otros más. Pero bueno, total, que cuando se alteran con este organismo se consiguen serpentinas. Estas serpentinas son muy magnéticas. Y es magnética. No lo sabía, Sí procede por las serpentinas, es un grado de descomposición también o de transformación química de otros minerales. Si proceden del olivino férrico, evidentemente magnético, porque los olivinos se convierten en magnetitas y en serpentina. O sea, la descomposición o la transformación, mejor dicho, de esa roca, principalmente es en serpentina y en magnética. Por eso tiene tanto magnetismo. Bueno, aquí ya están los enclaves. ¿Qué tiene ese tacto tan ceroso, suave, tan... Porque es otro tipo de mineral diferente. Son sericitas, es un montón de minerales muy finos y una textura así. No es granula. Ha sufrido el hidrotermalismo, el metamorfismo, un metamorfismo de hidrotermal, que lo que ha hecho es que se convierta en minerales de esa naturaleza. ¿El por qué? Es física. A lo mejor el grado de enfriamiento, la verdad es que no lo sé. No sé por qué se ha convertido, tiene esa textura. Sí, claro. Los anillos de Liesegang, que ya lo veremos en otra fusión, pues es una manera. Bueno, y ya que hemos abandonado la roca, bueno, ahí están los semolinos. Son las rocas que van atrapando, se van atrapando al sacar. Son las rocas que cuando va ascendiendo ese magma, va atrapando rocas de la caja y las van guardando. No llega a asimilarlas, por lo cual permanecen los protolitos tal y como son. Y los hay metamórficos, los hay híbridos, los hay de diferente naturaleza. Y es muy importante porque gracias a esos elementos se sabe lo que hay por debajo. Porque es el testigo. El hombre no puede llegar a mucha profundidad, porque el ambiente térmico hace que todos los materiales que tiene el hombre no sirvan para hacer un taladro de más de 8.000 metros. Ya no puede. El hombre ya es un esfuerzo que no estamos preparados todavía para esas profundidades. Entonces, gracias a eso se sabe muchas cosas. Y entramos en las rocas catedrasticas, que son las rocas que se producen cuando se produce una falla. Y esa falla tiene movimientos. Esa falla, todo lo que pisa a lo largo de una cierta distancia, se tritura. Cuando es en profundidad, no se producen las rocas rotas, porque en profundidad está todo en estado plástico, por lo cual la falla es muy ancha, muy grande, afecta a mucha zona, pero está en estado plástico. Y en cambio, según va subiendo, se va estrechando la falla hasta que llega a superficie, pero que cuanto más arriba, más plástica es, menos cementación tiene, más se liberan las piedras. Entonces, la verdad que es un ejemplo muy bonito, porque aquí hay protomilonitas,
que son las que mantienen todavía restos de la roca primigenia, están las milonitas, que mantienen clastos y minerales de la roca primigenia, y las ultramilonitas, que ya no mantienen nada. Están todas foliadas y son tan finas, que han sido totalmente plásticas. ¿Vale? Son todos los extremos que se pueden dar. Y luego están las rocas que se llaman pseudotaquilitas. Son estas bandas negras que veis ahí, con fajas. Ahí se puede ver perfectamente lo que he explicado. Pero bueno, ya estamos un poquito cansados todos. Bueno, las pseudotaquilitas son los indicadores tectónicos más recientes. Y por ejemplo te indican si ha caído un meteorito en una zona, si hay un impacto, y estudian los geólogos del entorno y ven que no hay pseudotaquilitas, el impacto ha sido muy gordo y ha habido fusiones, pues evidentemente no es un impacto de un meteorito. Tiene que haber indicadores que así lo demuestren, para que sea empírico. Y la pseudotaquilita es uno de los indicadores. También de terremotos, de movimientos bruscos, hay fluidos que circulan y al enfriar bruscamente otra vez se vuelven vidrios, que son las pseudotaquilitas. Luego con el tiempo pasan a ser cristales de vidrio porque están inestables. Bueno, y aquí ya están las estructuras deformadas en estado plástico, que son los pliegues, son diferentes tipos. Pliegues de la propia roca y pliegues que son llevados por magmas, por fluidos magmáticos. Pero esto también es muy largo de explicar y muy complejo, por lo cual yo creo que podemos terminar. Y luego están los pliegues menores, que son crepulaciones, son bandeados, son kimpán, bandas. Bueno, es un poquito un resumen de todos los pliegues. Hay esquistosidad cizalla, unas estructuras tensionales muy características, lenticulares, pero todo esto ya creo que es un poquito más largo de explicar. Yo creo que ya a estas alturas. Ya. Estos son espejos de falla y planos de falla. De hecho, como podéis ver, es un auténtico azulejo. De caolín, lo mismo que están hechos los azulejos. Pero si damos la vuelta, es un conglomerado de cantos y de arena, con algo de caolín. Fíjate tú lo que es capaz de hacer el deslizamiento de una falla. Cómo recristaliza la superficie y vuelve un espejo, o sea, un azulejo, pero natural. Hecho por el hombre natural. Ha subido presión y temperatura, con lo cual recristalizan esos elementos y se vuelve un espejo. Estos son espejos de falla o planos de falla. O ahí se ven unos indicadores de unos nódulos de hierro que se ven en una dirección y en otra dirección. Es decir, la falla ha tenido una dirección y luego ha retrocedido a otra dirección y ha pintado de matites un indicador cinemático de primer orden, que se puede observar por la dirección que ha llevado la falla, gracias a esa huella que ha quedado por el de matites, el nódulo de matites. Estos son cantos de rodamiento. Claro, cuando hay un manto de corrimiento de 100 kilómetros, no se puede desplazar por una arcilla, que también es adhesiva, aunque es lo que se estudia en los libros. Es verdad en parte, pero no es verdad. La realidad, que los tectónicos ahora, aunque se lo enseño, están un poquito así reacios, porque no lo han estudiado como tal, pero se deslizan porque hay capas que son muy competentes, muy duras, y capas entre medias que son muy incompetentes, de roca metamórficas y de rocas sedimentarias. Cuando hay un manto de corrimiento, un acortamiento, un movimiento para formar grandes pliegues y grandes sistemas montañosos, porque a veces no vienen de abajo, vienen también tangencialmente, lo que hacen es rodar, porque uno de los estratos incompetentes se fractura y hace como efecto deslizante. Cuando se va a la montaña, como estáis pisando unas piedras o una arena sobre una roca dura, te vas. Ni Dios que te sujete, vamos, te va rodando de todas formas. Va pisando las zonas más firmes que no hay cantos. Bueno, pues esos cantos actúan como rodamiento. ¿Por qué sé que son cantos de rodamiento? Cosa que todavía no está descrito. ¿Cómo se dice? Porque la gran mayoría tienen unos desgastes en esta forma. Y se producen unas fracturas tensionales perpendiculares al esfuerzo. El esfuerzo
Cuando los cantos son de forma lenticular, esto es un canto sintraformal, lenticular. ¿Qué ocurre? Que como el estrato inferior y el superior está uno encima y otro abajo, arriba y abajo no tropiezan las piedras unas con otras, según se van desplazando. Lo que hacen es, cuando encuentran un impedimento, giran. Y se van afilando, y van girando. Según van encontrando resistencia, lo que hacen es rotar. Van rotando, y se van afilando de los extremos. Cuando se queda mucho tiempo sin rotar, evidentemente se desgastan de un tal sólido. Y los impactos de presión forman estas fracturas tensionales radiales, perpendiculares a la presión. Luego estos desgastes te están diciendo que esta roca ha sido un canto de rodamiento, que ha estado mucho tiempo en una sola posición. Con el tiempo cambia y se gira. Y se van afilando todos los cantos de los lados, arriba y abajo ni se afilan. Y otra evidencia clara, de que la gente de tectónica tiene que revisar un poco sus apuntes y sus estudios y meterlo como algo real, son los canales. Estos son canales plásticos y los cantos clavados en el estrato inferior. Se han plastificado y se han clavado. Estos canales se producen con los cantos, las huesas de los canales. Estos canales en estado plástico se producen porque aquí ha pasado un cambio. Y ha dado ese relieve cuando ese estrato estaba plástico. Claro, estamos hablando de mucha profundidad. A lo mejor esto se ha producido pues, a 7 kilómetros, perfectamente. Ahora está arriba por la tectónica y por la erosión que ahora se ha descubierto. Y otra cosa muy peculiar, que lo demuestra así, es porque al hacer una sección de ese campo, podéis observar que hay una parte exterior de un color mucho más clara que la parte interior. Eso es que se ha generado un ambiente reductor por el calor. Y el óxido de hierro se ha reducido. Y al reducirse, el óxido desaparece. Es la misma composición química dentro y fuera, solo que aquí está carente de oxígeno. Por eso tiene esa morfología. Corto otro, a ver qué es lo que pasa, porque cuesta mucho muy duro. Y me di cuenta que las partes sobresalientes se han reducido, las partes de contacto, y hay unas fracturas tensionales típicas de la presión y un relleno de fluidos, por lo cual son dos evidencias súper claras, junto con el desgaste en una sola posición cuando el canto no gira, que demuestra que esos 100 kilómetros que en muchos casos los bandos de corrimiento se desplazan por la corteza terrestre es debido a los cantos de rodamiento. No a la arcilla, que hace como succión y a veces impide, y no siempre va a haber arcilla, el canto siempre va a haber, porque hay capas que se desintegran, se rompen, con la presión de los cantos. Bueno, eso es un poquito. Bueno, aquí ya son nódulos y budines que no vamos a entrar más. Y ahí enfrente veis un raso petrificado. Literal, un raso petrificado. ¿Cómo se ve? Bueno, pues he descubierto dos. Mira, muy sencillo. ¿Sabes cómo se descubre? Es uno de amigos No. Tú vas andando, vas haciendo ese peligro haciendo montaña y de pronto ves una piedra que no corresponde que esté ahí. Eso es un foco de atención, es una linterna. Te han metido un rayo de luz a los ojos y te ha dejado ciego cuando ves eso. De forma metafórica. Bueno, pues evidentemente eso llama la atención y se dice, ostras, ¿esto qué ha pasado aquí? En un lugar tan inhóspito, que esto es un lugar que no viene nadie, que nunca ha habido sembrados, que no ha habido nada, no hay escoria, no hay nada, pues algo pasa. Entonces lo que haces simplemente es escarbar un poquito, ver por aquí y por acá, y ya ves el enraizamiento, ese tallo. Y sabes cargas, llegas a ver eso está enraizado. Puede estar más oblicuo o más vertical, depende, porque esto es un raso de la zona muy cerca a la barranca, en Navacerrada, y aquel es un raso de los tallos. ¿Vale? Esto es, ya te digo, son rasos petrificados, están totalmente vitrificados y cristalizados. ¿Ves incluso el impacto del raso sobre la piedra? ¿Vale? Pero se formarán en determinados grupos de sedimentos. Claro, sí, claro. Claro. No, claro, en calizas es muy difícil, y en arcillas sí se pueden dar, y en granitos, en arcosas, con la meteorización de granito,
de arenas, es muy frecuente. Los desiertos es muy frecuente y las playas también, las playas. Pero se ven chiquititos. Esto es lo más grande que se nos ofrece. Fulgurita, de fulgor, de fuego. Hay cierto que aparecen silicatos, el cuarzo se transforma en cristobalita, que es un cuarzo de alta temperatura. O sea que hay cristales como la cristobalita y vidrios, porque no le da tiempo a ordenarse estructuralmente para formar cristales. Y desentierras y lo que ves es esto. Claro, claro. Una cosa. De hecho, tengo póster por ahí que me hubiera gustado exponer, pero no me han dejado, en donde así se manifiesta y se ve en campo. Ya, pero bueno, uno más con su pueblo y no quiero entrar en historias, y ahí se ve. Pues chicos, yo creo que ha sido muy densa la charla, muy densa, muy interesante, porque contar un paseo por la superficie y después entrar hasta el manto, viendo todo lo que se encuentra y lo que ha pasado para que eso exista, es muy complicado también de explicar. Y más, claro, hay que tener un nivel para poder asimilar lo que he contado, pero ese nivel se va adquiriendo. Pues ha sido súper interesante, que era el objetivo. Evidentemente es muchísimo más interesante que el jardín de rocas de Cornellá, que es ya la leche, se sabe. Pero esto ya no existe ninguna evidencia de diversidad geológica tan grande como hay aquí expuesta, y tan pedagógica. Es una barbaridad. Y hemos entrado en la primera parte de la exposición. O sea, son cuatro visitas como el de hoy. Pero bueno, el 3 se intentará hacer también. Sí, porque